La primera pregunta es que si en base a las lecciones de los casos, se hizo monitoreo de impacto de cambio climático en la cadena. Nuestro grupo destacó la experiencia del caso de banano y la integración de cambio climático en el diseño del proyecto, ¿no? Eso nos llevaría bastante a poder medir el desempeño del proyecto si está pensando en esa integración desde el principio. Si está ahí en la fase de implementación y no ha hecho no estaba contemplado esa integración en el diseño, va a ser muy difícil de medirlo más adelante, ¿verdad? Entonces, esto es una pauta que debemos de pensar para el futuro, sí, solo para poder verlo desde aquí. Ya. Entonces, hubo bastante análisis de diagnósticos y proyecciones climáticas en el diseño de todos los casos. O sea que eso sí fue bastante evidencia, una riqueza de información. En cuanto al futuro, en los vacíos, vemos de que hubo bastante carencia de información en costo-beneficio, o sea, un análisis de costo-beneficio cuando uno integra cambio climático, ¿no? O sea, yo creo que eso fue un consenso de casi todas las mesas en los diferentes análisis. Y hubo bastante información en cuanto a qué es lo que queremos medir, pero faltaba como un número reducido de indicadores cruciales para medir el desempeño de cambio climático en la cadena. Entonces, creo que es algo para el futuro. Si nosotros podemos ir pensando en quizás unos 3 a 4 indicadores para que podemos decir que esos son los más importantes para medir en la cadena cómo está el desempeño de cambio climático, ¿verdad? Entonces, adaptación, mitigación, etcétera. Bueno, el segundo era indicadores de adaptación y mitigación. Otra vez hubo bastante enfoque sobre el eslabón productivo. Creemos que la medición de la salud de agua, suelo y bosque son indicadores muy importantes para tomar en cuenta para el eslabón de producción. En el caso de banano, hubo un poquito de análisis sobre el eslabón post cosecha con la disponibilidad de agua, ¿no? Para el lavado, etcétera, en la parte post cosecha. Pero otra vez no tenemos como indicadores de desempeño para el resto de los eslabones, es como una cosa que tenemos que ir analizando mejor. Y eso estaba en los vacíos pendientes, ¿no? Hicimos una pregunta y bastante discusión en nuestro grupo sobre si la medición de mitigación es necesario para nuestro contexto. O sea, hay tanto enfoque sobre la adaptación. ¿Debemos de estar midiendo mitigación? No tuvimos una conclusión. Debate bastante fuerte ahí. Y lo delegamos a ustedes para decidir. Casi sacamos los machetes. Ok. Entonces, es como un interrogante para el futuro. ¿Cómo y quién monitorea y evalúa? En este caso, vemos que los encargados del proyecto están haciendo ese trabajo de monitorear y evaluar. Algunos actores que intervienen en el corto plazo a nivel entre actores públicos y privados estaba ahí también evidente, pero en vacíos no se visualiza quién debería monitorear a largo plazo. O sea, ¿dónde está la sostenibilidad de esa medición a largo plazo? Es como un problema crónico que tenemos con los proyectos. Más importante para cambio climático, que es un proceso muy largo, ¿verdad? Entonces es un interrogante para el futuro, pero todos los actores de la cadena deben de estar participando en la medición. Resultados de la medida a lo largo de la cadena, otra vez hay un gran número de indicadores dispersos, pero no está articulado según una teoría de cambio. Ustedes saben ahora que hay mucho enfoque sobre teoría de cambio. Y quizás eso puede ser una herramienta que nos ayuda a medir
un número reducido de indicadores en la integración de esos temas. Costos y beneficios de la integración de la cadena. Hay un aumento de costos, esto se ve en el eslabón primario. O sea, obviamente, para adaptarse a cambio climático, hay un costo real muy alto. No estaba muy percibido ahí en los casos la cuantificación de estos gastos y quién lo va a pagar. Entonces, un interrogante grande para el futuro nuestro es que ¿dónde está el fondo o fondos climáticos de adaptación para pequeños productores para ayudarles a adaptar? Eso para nosotros yo creo que es algo que tenemos que seguir para el futuro y ver la forma de que que fondos existen para la adaptación principalmente, ¿no? Es que no es un hallazgo nuevo, pero sí es muy importante y hay que recalcarlo, ¿no? No existen metodologías de factores de costo-beneficios, no vimos esas metodologías en los casos. ¿Dónde están? Cuando analizamos factores costo-beneficio, tenemos que ir viendo esto en cuanto a metodologías. Quizás estaba en lo de climate proofing, pero no lo vimos bien. Vale la pena decir que sí, el grupo le gustó bastante climate proofing como una metodología que queremos conocerlo mejor. Metodologías en común también es como algo que el grupo quería rescatar. ¿Cómo podemos, en el seguimiento del seminario, cómo podemos ir adoptando metodologías en común, ¿no? En cuanto a monitoreo y evaluación, pero a nivel general, en la integración de esos temas. Finalmente, escalas de tiempo para evidenciar costos-beneficios. Hay un esfuerzo hecho por los proyectos en los casos para evidenciar beneficios a corto plazo. Eso es el trabajo de los proyectos, ¿no? Hay que hacerlo. Pero a largo plazo, digamos, mediano largo plazo, ¿cuáles son el costo-beneficio y ese factor? ¿Cómo se nivela los dos? ¿Cómo hace el balance? No se evidencia la contribución de las acciones a largo plazo. Entonces, quizás fuimos muy criticones, no sé. Eso fue nuestro rol, ¿verdad? Pero eso, en resumen, fueron nuestras conclusiones.